Guerra de cuarta generación, por Manuel Freitas. Marzo 2009. Del sitio web IAR Noticias, parte 1. Cuidado, su cerebro está siendo bombardeado. 21 marzo 2006. La Cuarta Guerra Mundial ya comenzó. Mientras usted descansa, mientras usted consume, mientras usted goza de los espectáculos que le ofrece el sistema, un ejército invisible se está apoderando de su mente, de su conducta y de sus emociones. Su voluntad está siendo tomada por fuerzas de ocupación invisibles sin que usted sospeche nada. Las batallas ya no se desarrollan en espacios lejanos, sino en su propia cabeza. Ya no se trata de una guerra por conquista de territorios, sino de una guerra por conquista de cerebros, donde usted es el blanco principal. El objetivo ya no es matar, sino controlar. Las balas ya no apuntan a su cuerpo, sino a sus contradicciones y vulnerabilidades psicológicas. Su conducta está siendo chequeada, monitoreada, y controlada por expertos. Su mente y su psicología están siendo sometidas a operaciones extremas de guerra de cuarta generación. Una guerra sin frentes ni retaguardias, una guerra sin tanques ni fusiles, donde usted es a la vez la víctima y el victimario. 1. Guerra de cuarta generación. Guerra de cuarta generación, Fourth Generation Warfare, 4GW, es el término usado por los analistas y estrategas militares para describir la última fase de la guerra en la era de la tecnología informática y de las comunicaciones globalizadas. En 1989 comenzó la formulación de la teoría de la 4GW cuando William Lind y 4 oficiales del ejército y del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos, titularon un documento, El rostro cambiante de la guerra, hacia la cuarta generación. Ese año, el documento se publicó simultáneamente en la edición de octubre del Military Review y la Marine Corps Gazette. Si bien en sus primeros tramos de la década del 90 la teoría no fue precisada ni se expresó claramente qué se entiende por 4GW, el concepto luego fue asociado a la guerra asimétrica y a la guerra contraterrorista. William Lind escribió su esbozo de teoría, en momentos en que la Unión Soviética ya había sido derrotada en Afganistán e iniciaba su colapso inevitable como sistema de poder mundial. Por lo tanto, a la guerra de cuarta generación se la visualiza como una hipótesis de conflicto emergente de la post-Guerra Fría, en tanto que algunos analistas relacionan su punto de partida histórico con los atentados terroristas del 11S en Estados Unidos. En cuanto a la evolución de las fases de la guerra hasta la cuarta generación, se la describe así. Fase inicial, arranca con la aparición de las armas de fuego y alcanzaría su máxima expresión en las guerras napoleónicas. Las formaciones lineales y el orden en el campo de batalla constituyen sus principales rasgos y el enfrentamiento entre masas de hombres, su esencia. La guerra de primera generación corresponde a los enfrentamientos con tácticas de líneas y columnas. Fase segunda, comienza con el advenimiento de la revolución industrial y la disponibilidad en el campo de batalla de medios capaces de desplazar grandes masas de personas y de desatar poderosos fuegos de artillería. El enfrentamiento de potencia contra potencia y el empleo de grandes recursos, constituye el rasgo esencial de esta generación. La Primera Guerra Mundial es su ejemplo paradigmático. Fase tercera, se caracteriza por la búsqueda de neutralización de la potencia del enemigo mediante la detección de flancos débiles con la finalidad de anular su capacidad operativa, sin necesidad de destruirlo físicamente. La guerra de tercera generación fue desarrollada por el ejército alemán en el conflicto mundial de 1939-1945 y es comúnmente conocida como guerra relámpago, Blitzkrieg. No se basa en la potencia de fuego, sino en la velocidad y sorpresa. Se identifica esta etapa con el empleo de la guerra psicológica y tácticas de infiltración en la retaguardia del enemigo durante la Segunda Guerra Mundial. En 1991, el profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén Martin Van Crevel publicó un libro titulado La transformación de la guerra, que aportaría sustento intelectual a la teoría de la 4GW. El autor sostiene que la guerra ha evolucionado hasta un punto en que la teoría de Clausewitz resulta inaplicable. Van Crevel prevé que en el futuro las bases militares serán reemplazadas por escondites y depósitos, y el control de la población se efectuará mediante una mezcla de propaganda y terror. Las fuerzas regulares se irán transformando en algo diferente a lo que han sido tradicionalmente, señala Van Crevel. También prevé la desaparición de los principales sistemas de combate convencionales y su conversión en conflictos de baja intensidad, también llamados guerras asimétricas. La variante contraterrorista. Tras los ataques terroristas del 11
En Estados Unidos, la guerra de cuarta generación se complementa con el uso del terrorismo mediatizado como estrategia y sistema avanzado de manipulación y control social. Se produce, por primera vez, el uso sistematizado del terrorismo, realizado por grupos operativos infiltrados en la sociedad civil, complementado con operaciones psicológicas mediáticas orientadas al aprovechamiento social, político y militar del hecho terrorista. La guerra contraterrorista, una variante complementaria de la guerra de cuarta generación, borra las fronteras tradicionales entre frente amigo y frente enemigo y sitúa como eje estratégico de disputa la guerra contra un enemigo universal invisible diseminado por todo el planeta, el terrorismo. La lógica del nuevo enemigo de la humanidad, identificada con el terrorismo tras el 11S, se articula operativamente a partir de la guerra contraterrorista que compensa la desaparición del enemigo estratégico del capitalismo en el campo internacional de la Guerra Fría, la Unión Soviética. La guerra preventiva contra el terrorismo, como veremos más adelante, produce un salto cualitativo en la metodología y en los recursos estratégicos de la guerra de cuarta generación al servicio de los intereses imperiales de la potencia hegemónica regente del sistema capitalista, Estados Unidos. La guerra inter-potencias, o inter-países, expresada en la confrontación este-oeste, desaparece con la Unión Soviética, y es sustituida, a partir del 11S, por la guerra contraterrorista librada por todas las potencias y por el imperio regente, Estados Unidos, contra un solo enemigo, el terrorismo sin fronteras. El desarrollo tecnológico e informático, la globalización del mensaje y las capacidades para influir en la opinión pública mundial, convertirán a la guerra psicológica mediática en el arma estratégica dominante de la 4GW. En su variante contraterrorista, las operaciones con unidades militares son sustituidas por operaciones con unidades mediáticas, y la acción psicológica con el terror sustituye a las armas en el teatro de la confrontación. De esta manera, y a partir del 11S norteamericano, la guerra contraterrorista y la guerra psicológica, conforman las dos columnas estratégicas que sostienen a la guerra de cuarta generación, con los medios de comunicación convertidos en los nuevos ejércitos de conquista. 2. Guerra psicológica, o guerra sin fusiles. En la definición conceptual actual, la columna vertebral de la guerra de cuarta generación se enmarca dentro del concepto de guerra psicológica, o guerra sin fusiles, que fue acuñado, por primera vez, en los manuales de estrategia militar de la década del 70. En su definición técnica, guerra psicológica, o guerra sin fusiles, es el empleo planificado de la propaganda y de la acción psicológica orientadas a direccionar conductas, en la búsqueda de objetivos de control social, político o militar, sin recurrir al uso de las armas. Los ejércitos militares son sustituidos por grupos operativos descentralizados especialistas en insurgencia y contrainsurgencia, y por expertos en comunicación y psicología de masas. El desarrollo tecnológico e informático de la era de las comunicaciones, la globalización del mensaje y las capacidades para influir en la opinión pública mundial, convertirán a las operaciones de acción psicológica mediática en el arma estratégica dominante de la 4GW. Como en la guerra militar, un plan de guerra psicológica está destinado a aniquilar, controlar o asimilar al enemigo. La guerra militar y sus técnicas se revalorizan dentro de métodos científicos de control social, y se convierten en una eficiente estrategia de dominio sin el uso de las armas. A diferencia de la guerra convencional, la guerra de cuarta generación no se desarrolla en teatros de operaciones visibles. No hay frentes de batalla con elementos materiales. La guerra se desarrolla en escenarios combinados, sin orden aparente y sin líneas visibles de combate. Los nuevos soldados no usan uniforme y se mimetizan con los civiles. Ya no existen los elementos de la acción militar clásica, grandes unidades de combate, tanques, aviones, soldados, frentes, líneas de comunicación, retaguardia, etc. Las bases de planificación militar son sustituidas por pequeños centros de comando y planificación clandestinos, desde donde se diseñan las modernas operaciones tácticas y estratégicas. Las grandes batallas son sustituidas por pequeños conflictos localizados, con violencia social extrema, y sin orden aparente de continuidad. Las grandes fuerzas militares son sustituidas por pequeños grupos operativos, unidades de guerra psicológica, dotados de gran movilidad y de tecnología de última generación,
cuya función es detonar desenlaces sociales y políticos mediante operaciones de guerra psicológica. Las unidades de guerra psicológica son complementadas por grupos operativos, infiltrados en la población civil con la misión de detonar hechos de violencia y conflictos sociales. Las tácticas y estrategias militares son sustituidas por tácticas y estrategias de control social, mediante la manipulación informativa y la acción psicológica orientada a direccionar conducta social masiva. Los blancos ya no son físicos, como en el orden militar tradicional, sino psicológicos y sociales. El objetivo ya no apunta a la destrucción de elementos materiales, bases militares, soldados, infraestructuras civiles, etc., sino al control del cerebro humano. Las grandes unidades militares, barcos, aviones, tanques, submarinos, etc., son sustituidas por un gran aparato mediático compuesto por las grandes redacciones y estudios de radio y televisión. El bombardeo militar es sustituido por el bombardeo mediático. Las consignas y las imágenes sustituyen a las bombas, misiles y proyectiles del campo militar. El objetivo estratégico ya no es el apoderamiento y control de áreas físicas, poblaciones, territorios, sino el apoderamiento y control de la conducta social masiva. Las unidades tácticas de combate, operadores de la guerra psicológica, ya no disparan balas sino consignas direccionadas a conseguir un objetivo de control y manipulación de conducta social masiva. Los tanques, fusiles y aviones son sustituidos por los medios de comunicación, los ejércitos de cuarta generación, y las operaciones psicológicas se constituyen en el arma estratégica y operacional dominante. 3. El blanco. En la guerra sin fusiles, la guerra de cuarta generación, también llamada guerra asimétrica, el campo de batalla ya no está en el exterior, sino dentro de su cabeza. Las operaciones ya no se trazan a partir de la colonización militar para controlar un territorio, sino a partir de la colonización mental para controlar una sociedad. Los soldados de la 4GW ya no son militares, sino expertos comunicacionales en insurgencia y contrainsurgencia, que sustituyen a las operaciones militares por las operaciones psicológicas. Las balas militares son sustituidas por consignas mediáticas que no destruyen su cuerpo, sino que anulan su capacidad cerebral de decidir por usted mismo. Los bombardeos mediáticos con consignas están destinados a destruir el pensamiento reflexivo, información, procesamiento y síntesis, y a sustituirlo por una sucesión de imágenes sin resolución de tiempo y espacio. Alienación controlada. Los bombardeos mediáticos no operan sobre su inteligencia, sino sobre su psicología, no manipulan su conciencia sino sus deseos y temores inconscientes. Todos los días, durante las 24 horas, hay un ejército invisible que apunta a su cabeza. No utiliza tanques, aviones ni submarinos, sino información direccionada y manipulada por medio de imágenes y titulares. Los guerreros psicológicos no quieren que usted piense información, sino que usted consuma información, noticias, títulos, imágenes, que excitan sus sentidos y su curiosidad, sin conexión entre sí. Su cerebro está sometido a la lógica de Maquiavelo, divide y reinarás. Cuando su mente se fragmenta con titulares desconectados entre sí, deja de analizar qué, por qué y para qué de cada información, y se convierte en consumista de órdenes psicológicas direccionadas a través de consignas. Los titulares y las imágenes son los misiles de última generación que las grandes cadenas mediáticas disparan con demoledora precisión sobre su cerebro convertido en teatro de operaciones de la guerra de cuarta generación. Cuando usted consume titulares con Bin Laden, Al-Qaeda, terrorismo musulmán, su mente está consumiendo consignas de miedo asociadas con terrorismo, y su cerebro está sirviendo de teatro de operaciones a la guerra contraterrorista lanzada para controlar a las sociedades a escala global. Cuando usted consume prensa internacional sin analizar los qué y los para qué, los intereses del poder imperial que se mueven detrás de cada noticia o información periodística, usted está consumiendo guerra de cuarta generación. Parte 2. Operaciones psicológicas. Su mente está siendo controlada por expertos. 31 marzo 06. El mundo imperializado está en guerra, y el nuevo teatro de operaciones, la batalla final, se desarrolla en su cabeza. Teóricamente, usted, como el resto de la humanidad, es un AP, alienado programado, teledirigido como si fuera un soldado por operaciones psicológicas invisibles. En este capítulo, los conocimientos y principios básicos para que usted desarrolle su propio testeo para descubrir en qué lugar de la trinchera está situado. 1. Guerra imperial. A.
Principios estratégicos. Controlar para dominar. Para aproximarnos a la comprensión de lo que los estrategas militares y los expertos en comunicación estratégica definen como guerra de cuarta generación es preciso, primero, ingresar a una enmarcación global de la guerra como concepto significante y evolutivo, transformacional de la historia humana. En primer lugar, debemos precisar que la guerra de cuarta generación fue concebida, en sus aspectos teóricos, prácticos, como una guerra de conquista, también diseñada como antídoto contra la guerra de liberación, por estrategas y expertos en comunicación estratégica del campo imperial, capitalista de la era transnacional. Por lo tanto, la guerra de cuarta generación es una variante emergente de la evolución estratégica, doctrinaria y operacional, de las guerras imperiales desarrolladas a lo largo de la historia como principio de la dominación del hombre por el hombre que rigió, sin excepción, en todas las civilizaciones dominantes conocidas hasta ahora, incluido el sistema capitalista, como su último estadio de desarrollo. En segundo lugar, y según lo que surge como comprobación fáctica y estadística de cualquier estudio estratégico, las guerras imperiales no se hacen para matar, sino para controlar y dominar. Cuando esgrimimos el concepto guerra nos referimos, claro está, a las guerras de conquista, y no a las guerras de resistencia que los pueblos y sociedades fueron oponiendo a las civilizaciones imperialistas, y que no es materia de este trabajo. En tercer lugar, la destrucción material y los genocidios humanos que producen las guerras, de conquista imperial, vienen como consecuencia de la búsqueda de control y dominio sobre un oponente que resiste, y no al revés. Las guerras, de conquista imperial, no se planifican para matar, sino para apoderamiento de un objetivo estratégico siguiendo la motivación imperialista central de controlar para dominar, y su concepto de aplicación va desde territorios hasta sociedades y hombres. El que planea una guerra de conquista no lo hace para matar, sino que lo hace con un objetivo estratégico de controlar y dominar blancos de apoderamiento trazados de antemano, sean territorios, guerra militar, recursos económicos y mercados, guerra económica, países y sociedades, guerra social, o mentes, guerra psicológica. El objetivo estratégico de cualquier guerra de conquista, sea de orden militar, económico, político, o psicológico, es el de controlar para dominar. El control del oponente es la base del dominio, a nivel del hombre y su entorno primero, y de los sistemas, políticos, económicos y sociales, que rigen las sociedades, después. Cuando el primer hombre primitivo controló y dominó por medio de la fuerza a otro, estaba estableciendo el principio de la dominación del hombre por el hombre que rigió el desarrollo de todas las civilizaciones imperialistas conocidas hasta ahora, y cuya máxima expresión de desarrollo estratégico se da con el sistema capitalista. Toda acción de dominación del hombre por el hombre, implícita en la guerra de conquista imperial, se rige por un axioma estratégico: para dominar, primero hay que controlar por medio de la guerra. Por eso la dinámica funcional de la historia humana, en todos sus estadios, se rige por las estrategias de control y dominación desarrolladas por medio de las guerras imperiales. La búsqueda del control y el dominio, a su vez, definen el carácter imperialista de las distintas civilizaciones que fueron marcando la evolución y el trazado de la historia humana a partir del dominio hegemónico. B. Evolución. De la guerra militar a la guerra psicológica. Desde la prehistoria hasta la actualidad, todas las civilizaciones dominantes se valieron de la guerra imperialista para controlar y dominar territorios, espacio físico, recursos naturales, espacio económico, sociedades, espacio social, individuos, espacio mental. Por lo tanto, la historia de la humanidad es la historia del imperialismo y de la dominación del hombre por el hombre, en distintos estadios, cuyas estrategias fueron evolucionando de lo simple a lo complejo. Guerra militar, conquista territorial, igual control político. Guerra económica, conquista de recursos, igual control económico. Guerra social, conquista de las sociedades, igual control social. Guerra psicológica, conquista de las mentes, igual control ideológico. Los imperios antiguos, Grecia, Roma, solo habían llegado a la conquista territorial, guerra militar, y a la conquista de recursos, guerra económica, y apenas habían tocado el primer estadio de la guerra social, conquista de la sociedad, imponiendo sus idiomas o sus creencias religiosas en los territorios conquistados, caso del latín con Roma, o caso de la religión católica con los imperios de la Edad Media. Con el imperio del sistema capitalista, la guerra por el dominio y el control completa el ciclo evolutivo con la guerra social,
conquista de las sociedades, y la guerra psicológica, conquista de las mentes. Esta instancia de guerra por el control y el dominio de las sociedades y de las mentes, se posibilita por el advenimiento de la revolución industrial en el siglo XIX, que luego condujo a la revolución tecnológica e informática del siglo XX. Es decir que la guerra por el dominio y control de las sociedades y de las mentes, solo se produjo a partir de la interacción funcional de la tecnología, medios de comunicación, y de la informática, electrónica y computación, orientada a un objetivo de control y dominio mediante una estrategia comunicacional. Esos tres factores, medios de comunicación, electrónica y computación, y estrategias comunicacionales, posibilitaron que la guerra por el control y el dominio imperial capitalista tocara su máximo estadio de desarrollo estratégico, la guerra de cuarta generación. 2. Guerra de cuarta generación. El control y la conquista de las mentes. A. La guerra psicológica. Principios estratégicos. Guerra de cuarta generación, Fourth Generation Warfare, 4GW. Es el término usado por los analistas y estrategas militares para describir la última fase de la guerra imperialista de conquista, en la era de la tecnología informática y de las comunicaciones globalizadas. Si bien la guerra de cuarta generación cuenta con un nivel de desarrollo militar contenido en los principios teóricos de su doctrina escrita por estrategas militares, a partir de la década del 80, nuestro trabajo solo tocará los aspectos de desarrollo social de la misma. El desarrollo tecnológico e informático, la globalización del mensaje y las capacidades para influir en la opinión pública mundial, convirtieron a la guerra psicológica mediática en el arma estratégica dominante de la 4GW, a la que se agrega una variante contraterrorista tras los ataques explosivos del 11S en Estados Unidos. De esta manera, y a partir del 11S norteamericano, la guerra psicológica, con su variante la guerra contraterrorista, conforma la columna vertebral estratégica de la guerra de cuarta generación, con los medios de comunicación convertidos en los nuevos ejércitos de conquista. La guerra psicológica conforma el estadio superior de las estrategias de control y dominación ensayadas hasta ahora por los sistemas imperialistas, dominación del hombre por el hombre, que se fueron sucediendo hasta llegar al sistema capitalista. En la guerra psicológica, columna vertebral de la guerra de cuarta generación, sin uso de armas, las operaciones con unidades militares son sustituidas por operaciones con unidades mediáticas. La guerra psicológica, a su vez, nace en un particular estadio del capitalismo caracterizado por una revolución en el campo de las ciencias sociales y de la comunicación estratégica. Dicha revolución se complementa con una revolución en el campo de la tecnología de las comunicaciones y de la informática, creando las bases para una comunicación estratégica globalizada basada en principios científicos. A su vez, las técnicas científicas de comunicación, potenciadas a escala masiva y planetaria por los grandes conglomerados mediáticos del capitalismo, crearon las bases para su utilización en estrategias de manipulación y de control social desarrolladas a partir de los objetivos de la dominación imperial capitalista. Esta situación creó las bases operativas y estratégicas para el control y dominio de las sociedades y países, sin recurrir a la utilización de la guerra militar. De esta manera, y con pocas excepciones como Irak y Afganistán, y otros objetivos en carpeta del imperio, como Irán y Siria, la actual guerra imperialista por apoderamiento de mercados y países ya no se desarrolla en el plano de la conquista militar, territorial, sino en el plano de la conquista psicológica, social instrumentada mediáticamente. Los nuevos gerentes de enclave en el mundo dependiente, los políticos modernos, sustituyen cada vez más la represión y el control por medios policiales, por la represión y el control por medio de operaciones mediáticas con aplicación de consignas de criminalización de los conflictos sociales. En su definición técnica, guerra psicológica, o guerra sin fusiles, es el empleo planificado de la propaganda y de la acción psicológica orientadas a direccionar conductas, en la búsqueda de objetivos de control social, político o militar, sin recurrir al uso de las armas. Los ejércitos militares son sustituidos por grupos operativos descentralizados especializados en insurgencia y contrainsurgencia, y por expertos en comunicación estratégica y psicología de masas. El desarrollo tecnológico e informático de la era de las comunicaciones, la globalización del mensaje y las capacidades para influir en la opinión pública mundial, convirtieron a las operaciones de acción psicológica mediática en el arma estratégica dominante de la 4GW. Como en la guerra militar, un plan de guerra psicológica está destinado a aniquilar,
controlar o asimilar al enemigo. La guerra militar y sus técnicas se revalorizan dentro de métodos científicos de control social, y se convierten en una eficiente estrategia de dominio sin el uso de las armas. A diferencia de la guerra militar convencional, la guerra de cuarta generación no se desarrolla en teatros de operaciones visibles. No hay frentes de batalla con elementos materiales. La guerra se desarrolla en escenarios combinados, sin orden aparente y sin líneas visibles de combate. Los nuevos soldados no usan uniforme y se mimetizan con los civiles. Ya no existen los elementos de la acción militar clásica, grandes unidades de combate, tanques, aviones, soldados, frentes, líneas de comunicación, retaguardia, etc. Las bases de planificación militar son sustituidas por pequeños centros de comando y planificación clandestinos, desde donde se diseñan las modernas operaciones tácticas y estratégicas. Las grandes batallas son sustituidas por pequeños conflictos localizados, con violencia social extrema, y sin orden aparente de continuidad. Las grandes fuerzas militares son sustituidas por pequeños grupos operativos, unidades de guerra psicológica, dotados de gran movilidad y de tecnología de última generación, cuya función es detonar desenlaces sociales y políticos mediante operaciones de guerra psicológica. Las unidades de guerra psicológica son complementadas por grupos operativos, infiltrados en la población civil con la misión de detonar hechos de violencia y conflictos sociales. Las tácticas y estrategias militares son sustituidas por tácticas y estrategias de control social, mediante la manipulación informativa y la acción psicológica orientada a direccionar conducta social masiva. Los blancos ya no son físicos, como en el orden militar tradicional, sino psicológicos y sociales. El objetivo ya no apunta a la destrucción de elementos materiales, bases militares, soldados, infraestructuras civiles, etc., sino al control del cerebro humano. Las grandes unidades militares, barcos, aviones, tanques, submarinos, etc., son sustituidas por un gran aparato mediático compuesto por las grandes redacciones y estudios de radio y televisión. El bombardeo militar es sustituido por el bombardeo mediático. Las consignas y las imágenes sustituyen a las bombas, misiles y proyectiles del campo militar. En la guerra sin fusiles, la guerra de cuarta generación, también llamada guerra asimétrica, el campo de batalla ya no está en el exterior, sino dentro de las mentes. Las operaciones ya no se trazan a partir de la colonización militar para controlar un territorio, sino a partir de la colonización mental para controlar una sociedad. El objetivo estratégico ya no es el apoderamiento y control de áreas físicas, poblaciones, territorios, etc., sino el apoderamiento y control de la conducta social masiva. Las unidades tácticas de combate, operadores de la guerra psicológica, ya no disparan balas sino consignas direccionadas a conseguir un objetivo de control y manipulación de conducta social masiva. B. Soldados invisibles. Alienados programados. AP. En su desarrollo mediático, social, los jefes y oficiales de Estado Mayor de la guerra psicológica, 4GW, ya no son militares, sino expertos comunicacionales en insurgencia y contrainsurgencia, que sustituyen a las operaciones militares por las operaciones psicológicas. OPS. Ya no desarrollan sus planificaciones en unidades o cuarteles militares, sino en laboratorios encubiertos de comunicación estratégica donde se diseñan los planes de guerra psicológica a ser ejecutados por las grandes estructuras mediáticas de comunicación masiva, infiltradas por la inteligencia de la OPS. El nuevo soldado, y su vez blanco táctico de las operaciones psicológicas, es el individuo, masa modelado a partir de la ideología consumista nivelada planetariamente como estrategia de mercado por las transnacionales capitalistas. En la guerra psicológica, la potencia de fuego del soldado militar es sustituida por la potencia social del individuo, masa con su conducta manipulada hacia objetivos de control y dominación social, fijados por el capitalismo transnacional para conquistar mercados y controlar a las sociedades consumistas. Manipular, controlar y convertir a este individuo, masa en potencia social direccionada con fines de control y dominio político, social es el objetivo estratégico clave de la guerra psicológica. Mediante la manipulación y direccionamiento de conducta por medios psicológicos el individuo, masa se convierte en soldado cooperante de los planes de dominio y control social establecidos por el capitalismo transnacional y la potencia imperialista regente. Es a la vez, víctima y victimario, de las operaciones psicológicas, ya que se convierte en una célula consumista,
transmisora tanto de planes de consumismo capitalista como de planes de control y represión social manipulados sin el uso de las armas. Por ejemplo, el movimiento piquetero, desocupados, de la Argentina fue desactivado, virtualmente sacado de la calle y condenado socialmente, a partir de consignas que lo asociaban con la vagancia, la violencia, y el desorden, hábilmente recreadas y manipuladas por las estructuras mediáticas del sistema. El blanco de esas consignas era el AP, alienado programado, tanto de clase alta, media o baja, que a través de esas consignas machacadas día y noche en su cabeza, terminó viendo al piquetero como el enemigo número uno de la sociedad. Esto permitió al gobierno de Kirchner encarcelar a sus dirigentes y mandar a reprimirlos policialmente con total impunidad e indiferencia por parte de la sociedad de los AP. De esta manera, y a través de este ejemplo, se verifica la doble condición de víctima, y la vez victimario, del alienado programado, AP, a partir del consumismo, no ya de productos sino de eslóganes y titulares recreados por el consumismo informativo. C. Colonización mental. Del consumismo de productos al consumismo de información. El individuo, masa, o AP, alienado programado, se desarrolla en la primera fase de las operaciones psicológicas orientadas a imponer la sociedad de consumo capitalista en las áreas dependientes del tercer mundo, a fines de la década del 50, y experimenta su máximo nivel de desarrollo con el advenimiento de la era de las comunicaciones globalizadas a fines de los 80. El alienado programado, AP, es el prototipo de hombre universal modelado por las políticas niveladoras consumistas impuestas por las transnacionales capitalistas a escala planetaria. El AP no está programado para pensar, desarrollo reflexivo, sino para consumir productos capitalistas por medio de consignas, eslóganes, y de imágenes sin ninguna relación entre sí. Utilizando técnicas y estrategias de la guerra psicológica, los laboratorios estratégicos de comunicación publicitaria comenzaron a modelar al individuo, masa, el AP, a partir del surgimiento de la sociedad de consumo capitalista en los años 50. Un AP está programado para consumir, desde productos, espectáculos, modas, hasta presidentes, gerentes de enclave de las transnacionales capitalistas, vendidos por medio de técnicas de marketing y de campañas electorales manipuladas por operaciones psicológicas. A excepción de los casi 3.000 millones de marginados de la sociedad de consumo capitalista, que no alcanzan los niveles de supervivencia, el resto de la sociedad mundial, tanto en el mundo dependiente como en el mundo de las potencias capitalistas dominantes, está programada a partir de una estructura piramidal de AP, individuos, masa, nivelados por la ideología del consumo capitalista. Un AP es un nivelado universal por la cultura del consumo. El consumo, no el pensamiento razonado con lógica de qué y para qué, rige y parametra sus pautas de comportamiento social e individual. Un AP de Asia, África, o Latinoamérica, más allá del idioma y la raza, viste de la misma manera y consume los mismos productos que un AP de Estados Unidos o de Europa. Ropa, cortes de cabello, música, fútbol, deportes, creencias, modas, gustos consumistas, estereotipos de conducta social, son nivelados por igual en los AP por las transnacionales capitalistas que han convertido al planeta en un gran mercado. Un AP, alienado programado, técnicamente, es una terminal de consumo para abrir nuevos mercados y nuevas fuentes de ganancia capitalista a escala planetaria. Así como la acelerada concentración y centralización del poder capitalista transnacional impuso la incorporación masiva de la informática para la toma de decisión económica, la sociedad de consumo requirió de la utilización en gran escala de la publicidad comercial destinada a crear las bases psicosociales del consumismo. La manipulación psicológica con el consumismo desarraigó al individuo, masa de los valores de su propia cultura, historia y tradiciones de origen, y lo convirtió en un alienado universalizado y sin conciencia. El colonizado mental, el AP, el individuo, masa, es un lumpen social cuya máxima ambición es emigrar de su país de origen hacia los grandes centros consumistas del imperio, como está ocurriendo en Europa y en la frontera con México. El máximo objetivo de un AP es consumir sin interrogarse sobre los fenómenos de genocidio económico y las lacras sociales emergentes de la explotación del hombre por el hombre, a los que vive en forma alienada, sin vincularlos al sistema capitalista, del que tampoco sabe de qué se trata. Un AP,
Es la célula y la materia prima emergente de las operaciones psicológicas trazadas para el control y direccionamiento de conducta con fines colonizadores que lo despojó de todo atisbo de pensamiento reflexivo y de conciencia social. Una P de clase baja es un declasado sin patria, exactamente la contrapartida del proletario revolucionario con conciencia social emergente de la revolución industrial, que sirve como carne de cañón y mano de obra barata, cuando consigue trabajo, de las transnacionales, también sin patria, extendidas por los 4 puntos cardinales del planeta. Una P, de clase media o alta, también es un desclasado sin patria que alimenta, desde el vértice y el medio de la pirámide, las estructuras gerenciales, políticas, burocráticas y o profesionales del sistema capital, imperialista transnacionalizado. Pero antes que nada, una P, más allá de cualquier grupo de pertenencia clasista, es un alienado social construido a la imagen y semejanza de las transnacionales y sus necesidades de mercado. En este cambio sutil de las matrices mentales y culturales de las sociedades dominadas subyace la culminación de un minucioso proceso de colonización psicológica, cultural, cuyo objetivo central se orienta a borrar las fronteras entre el dominador y el dominado. El perfeccionamiento de la P fue simultáneo a la destrucción de los estados nacionales por medio de la imposición del libre mercado, la apertura económica y las privatizaciones de empresas públicas impulsadas por el capitalismo transnacional desde Washington, en la década del 90. La etapa de la colonización de las sociedades con el consumo de productos, comenzada en la década del 60, posibilitó la era de la colonización mental con el consumo de información perfeccionada con el advenimiento masivo de Internet y de las comunicaciones globalizadas en la década del 90. Cuando el sistema capitalista transnacional, por medio del consumo, niveló un modelo único de pensamiento, sentó las bases psicosociales para el control político, ideológico por medio de la información periodística manipulada por operaciones psicológicas, de manera tal, que el control de las sociedades, en la primera etapa, por medio de la publicidad, posibilitó la segunda fase, el control ideológico, a través del consumo de información periodística, también nivelado a escala planetaria por el aparato mediático controlado por las transnacionales del imperio. Con la nivelación consumista se establecen las bases para el AP consumidor de órdenes psicológicas manipuladas a través de la información fragmentadora y anti-reflexiva del llamado periodismo espectáculo. De esta manera el AP se convierte en la célula terminal del sistema de colonización mental nivelado a escala universal por el aparato mediático, informativo controlado por el capitalismo transnacionalizado. Sin la primera fase de colonización de las sociedades por medio del consumismo, la colonización de la mente del hombre por medio de la información manipulada, hubiera sido imposible. Objetivo estratégico. La función de la guerra psicológica. Los nuevos proyectos geopolíticos de conquista imperialista en la era transnacional de las comunicaciones requieren de sofisticadas estrategias de guerra psicológica para su imposición sin el uso de las armas. Los fines prescriptos por la estrategia de dominación con la guerra psicológica son los mismos que se utilizan con la guerra militar: dividir, atomizar, controlar al individuo, masa de las sociedades dependientes. El AP es la lógica de Maquiavelo aplicada por medios científicos y tecnológicos. La guerra psicológica librada en el plano de la comunicación estratégica y de las grandes estructuras mediáticas, los nuevos ejércitos de conquista, no se hacen por la conquista misma, sino en la búsqueda de un objetivo estratégico orientado en los intereses económicos de las potencias y las transnacionales capitalistas. La función de la guerra psicológica imperial, capitalista actual se orienta en 3 objetivos claves. Conquista de mercados emergentes, sociedades y países periféricos, mediante la imposición de la cultura consumista nivelada y globalizada por los medios masivos de comunicación, actuando sobre la psicología del hombre AP convertido en individuo, masa, control y dominación social, en los países dependientes, orientado a la represión y o neutralización de conflictos sociales que amenacen el desarrollo de los planes empresariales y la acumulación y expansión de la ganancia capitalista transnacional. Disputas potencias por los mercados, destinada a sustituir a la guerra militar por áreas de influencia, también por conquista de mercados, enterrada con la Guerra Fría. Una plan de guerra psicológica no se hace con soldados y armas militares sino con medios de comunicación e individuos masificados. Los AP
nivelados universalmente por los mismos estereotipos culturales y sociales. El mensaje mediático nivela y masifica al individuo universal en una sola frecuencia comunicacional. La realidad es sustituida por la percepción de la realidad a través del mensaje mediático, periodístico convertido en consignas, eslóganes y títulos, antes que en pensamiento reflexivo totalizado. A través de la manipulación psicológica y el control ideológico, la sociedad civil, el individuo, masa suplanta a los soldados militares en el campo de batalla. En la guerra psicológica, la potencia de fuego del soldado militar es sustituida por la potencia social del individuo, masa con su conducta manipulada hacia objetivos de control y dominación social, fijados por el capitalismo transnacional para conquistar mercados y controlar a las sociedades consumistas. Manipular, controlar, y convertir a este individuo, masa en potencia social direccionada con fines de control y dominio político, social es el objetivo estratégico clave de la guerra psicológica de última generación. Las operaciones psicológicas. Falsa percepción de la realidad. Veamos un ejemplo de operación psicológica con el terrorismo. Después de los atentados en Londres, las cadenas televisivas y los grandes diarios titulaban en molde catástrofe: los ataques terroristas en Londres desatan el temor mundial, o el terrorismo amenaza al mundo, rezaban algunos de esos titulares. Los titulares iban acompañados de imágenes catastróficas, con caos y terror reflejados en los rostros de los que lograron escapar de los atentados en el metro de Londres. Esas imágenes y titulares fueron repetidos hasta el infinito durante las primeras 24 horas, con las grandes cadenas transmitiendo en vivo, mientras los conductores y analistas recreaban sin cesar las consignas de miedo al terrorismo. La operación psicológica, mediática se complementaba con funcionarios que, desde Bush y Blair para abajo, acusaban de los atentados al terrorismo internacional y advertían sobre la amenaza de nuevos ataques. En la realidad, durante el 7J habían detonado 3 bombas matando a 57 personas en Londres, con un efecto destructivo circunscripto a un pequeño radio de la ciudad. Ante el titular de la CNN, el terrorismo causa otra tragedia mundial por la muerte de 57 británicos. Si la mente fragmentada y bombardeada del AP nivel promedio estadístico realizara correctamente la operación información, procesamiento, síntesis, concluiría que solo en Irak mueren todos los días esa cantidad de personas, y ninguna cadena titula: el imperio norteamericano causa otra tragedia mundial, y ni que hablar del efecto que causaría en la mente de un AP un bombardeo mediático, en vivo, y durante las 24, con un titular de la CNN y de las otras cadenas que dijese, por ejemplo: tragedia mundial, cada 3 segundos un niño muere de hambre en el mundo. Pero ese titular nunca va a aparecer ni va a ser objeto de un bombardeo mediático por parte de la CNN y las otras cadenas, sencillamente, porque los hambrientos no son materia de utilización de operaciones psicológicas con fines de control social, que realiza el mismo sistema de poder que produce los hambrientos. El atentado del 7J fue localizado en Londres, pero el bombardeo mediático posterior con imágenes y consignas de terror, difundidas en vivo y simultáneamente por todo el planeta, potenció el miedo haciendo que el televidente sufriera sus efectos como si hubiera ocurrido en su barrio. De esta manera, los efectos de la manipulación mediática del hecho terrorista ocurrido en Londres, con solo 3 bombas detonadas a distancia, se multiplicó infinitamente, casi como una bomba nuclear, borrando las fronteras entre realidad e irrealidad. Por el mismo mecanismo psicológico con que el individuo, masa, mujer u hombre, vive una película o telenovela como si fuera su propia realidad, la inducción mediática masiva del terror por vías psicológicas, hizo que la mayoría viviera el hecho terrorista, solo circunscripto a un sector de Londres, como si el terrorismo y la amenaza terrorista fueran parte integrante de su realidad diaria. De esta manera, y mediante la potencia niveladora y globalizadora de la imagen y de las consignas mediáticas, el hecho particular, el ataque a Londres, se convirtió en un hecho general masivo falsamente percibido por las mayorías niveladas por la comunicación globalizada. El individuo, masa, el AP, manipulado psicológicamente, incorporó una realidad ajena y localizada, el ataque terrorista con 3 bombas en Londres, como si hubiera ocurrido en su barrio o en el living de su casa. La realidad se convirtió en percepción mediática de la realidad y desató una conducta de terror manipulada a distancia por los operadores psicológicos de la guerra de 4ª generación. Las imágenes,
Títulos y consignas disparados en forma de bombardeo mediático hicieron que el televidente recreara sus propios miedos en el ataque terrorista de Londres, lejano y distante de su realidad existencial concreta. Desde que Bush y el imperio estadounidense instalaron la guerra contraterrorista, una variante táctica de la guerra psicológica, tras los atentados terroristas del 11S, no ocurrió ningún otro ataque en suelo norteamericano. En el orden internacional, no ocurrieron más de 10 atentados terroristas en todo el mundo, entre los que deben computarse los más mediatizados, el 11M español, y el 7J británico. No obstante esta realidad, estadísticamente localizada y circunscripta, las sociedades norteamericana y mundial incorporaron masivamente el miedo al terrorismo y la amenaza terrorista como parte de su realidad diaria. Por otra parte, todos los sondeos revelan que, tras un bombardeo mediático con imágenes y consignas de miedo, no solamente la sociedad norteamericana, sino la europea y el resto de la sociedad mundial, priorizan el terrorismo como la principal amenaza que acecha a la humanidad. Estudios posteriores a las presidenciales norteamericanas de noviembre de 2004, demostraron que la aparición de Bin Laden amenazando a Estados Unidos en un video, difundido a pocas horas de los comicios, fue clave para arrimar votos indecisos a la candidatura por la reelección de Bush. Este es el mejor ejemplo de cómo, a través de las operaciones psicológicas mediáticas globalizadas, se induce un hecho lejano y localizado, el ataque terrorista, como si fuera la mayor amenaza que azota a la humanidad sin distinción de países. De esta manera se hace realidad el objetivo clave de la guerra psicológica, convertir al individuo, masa, alienado programado, AP, en soldado cooperante de los planes imperiales de control y dominio social, tanto en el imperio como en el mundo dependiente. Plan de guerra psicológica. Niveles tácticos interactivos. En un plan estratégico de guerra psicológica, los operativos de la OPS, operaciones psicológicas, diseñan y ejecutan planes y estrategias de control social, en tanto que los grupos operativos especiales, GOE, diseñan y ejecutan planes y estrategias de conflictos y detonantes sociales como complementos operativos de la OPS. Operativamente, la guerra psicológica se desarrolla en 3 niveles tácticos, interactivos. Un plan de conflicto igual detonante primario. Un plan de operación psicológica igual manipulación y objetivo. Un plan de acción política igual aprovechamiento y beneficiario. Veamos un ejemplo práctico. Plan de conflicto. Unidades OPS de la CIA y el Mossad detonan una provocación religiosa contra la comunidad islámica internacional operando la publicación de caricaturas ofensivas de Mahoma en la prensa europea. Simultáneamente, y en forma interactiva, los GOE, infiltrados entre grupos fundamentalistas islámicos, detonan protestas violentas contra las caricaturas de Mahoma, con muertos, heridos y quemas de embajadas en Europa, Asia, África y Medio Oriente. Objetivo táctico, detonar el conflicto y crear el contexto de las operaciones psicológicas. Plan de operación psicológica. Unidades OPS infiltradas en las grandes cadenas mediáticas operan un plan de consignas y de imágenes. Bombardeo mediático, articulado en 2 movimientos tácticos. Difusión potenciada de las imágenes con los hechos más violentos protagonizados por los grupos infiltrados por los GOE. Acompañamiento de las imágenes con titulares y comentarios que contienen 3 consignas clave: violencia, islámica, guerra religiosa, islámica, protestas violentas, islámicas, que se encuentran simultáneamente en todas las cadenas acompañando a las imágenes con disturbios, edificios ardiendo y represión con muertos y heridos. El islamismo fundamentalista es el protagonista central en el bombardeo mediático durante una semana. Objetivo táctico: vincular al mundo islámico con la violencia, la guerra y el desorden social. Plan de acción política, simultáneamente a las protestas violentas y a las imágenes y consignas manipuladoras difundidas a escala planetaria. Bush y sus funcionarios de primer nivel, Cheney, Rumsfeld y Condoleezza Rice, asesorados por OPS del equipo estratégico de la Casa Blanca, salen a denunciar a Irán como el instigador principal de los disturbios violentos con muertos, heridos, e incendios de embajadas. Sincronizadamente, el Estado Mayor Militar y el gobierno de Israel, por medio de sus principales funcionarios, también denuncian a Irán como el principal responsable de las protestas religiosas violentas. Washington y Teléfono Aviv, en sus denuncias, también asocian, sutilmente, a Irán con un plan de terrorismo nuclear. Objetivo táctico:
situar a Irán como promotor de un plan del fundamentalismo islámico violento desatado en todo el mundo. El resultante se define por una verificación del objetivo buscado con el plan OPS, sondear el consenso, dentro y fuera de Estados Unidos, para un ataque militar a Irán. Tras una semana de acción mediática combinada de las operaciones A, B y C, dos sondeos revelaban que casi 2/3 de la sociedad norteamericana respaldaba un ataque militar de Estados Unidos a Irán. Los dos sondeos, realizados respectivamente por el Centro Pew y Los Angeles Times, indicaban también que la misma cantidad de estadounidenses, casi 2/3, consideraban a Irán como la amenaza número 1, por delante de China, Irak y Corea del Norte. Un 82% aseguró que, de completar con éxito el enriquecimiento de uranio, Irán facilitaría armamento nuclear terroristas. De realizarse en Europa, seguramente los sondeos arrojarían resultados parecidos. Las mediciones de los OPS son secretas. Clave de la operación. El plan OPS con las caricaturas sirvió como módulo experimental y operación de testeo para un plan estratégico de guerra psicológica orientado, en su primera fase, a preparar el terreno, consenso internacional y estadounidense, para una operación militar contra Irán argumentada en dos consignas y una conclusión. Terrorismo nuclear más violencia islámica igual peligro Irán, parte 3. El rol de los medios como nuevo ejército represivo del sistema. La nueva lógica del control en la crisis. 23 marzo 2009. Por su altísimo potencial formador y orientador de conducta social a escala masiva, conseguido a través de la manipulación informativa, los medios de comunicación se han convertido en la columna vertebral de las estrategias de dominio del sistema capitalista a escala global. El papel que van a desarrollar en la crisis social que se avecina. A. Los dueños de las noticias. La función esencial de la empresa mediática, los medios de comunicación, se define esencialmente por la manipulación informativa orientada hacia el control de la opinión pública, pero sus objetivos no son sociales ni desinteresados como describe la mitología de la objetividad periodística. Las famosas banderas éticas del periodismo, imparcialidad, objetividad, libertad de expresión, no son nada más que mitos encubridores del multimillonario negocio mediático que moviliza a diario el mercado de la información a escala global. El proceso de fabricación y distribución de la información no está motivado por la necesidad de informar sino por la necesidad capitalista de vender noticias, el producto. Para ello los medios, al igual que cualquier empresa capitalista, generan necesidades masivas de consumo en la sociedad, el mercado, y trazan estrategias informativas destinadas a favorecer su crecimiento empresarial y posicionarse para competir con éxito en el mercado. La búsqueda de ganancia. En primer lugar, la información es una mercancía destinada a producir rentabilidad económica como cualquier otro producto comercial en oferta en el mercado capitalista. En términos funcionales, y más allá de la leyenda que se fabrican a su alrededor, las empresas periodísticas no están guiadas por fines sociales sino por la búsqueda del lucro económico. En segundo lugar, y por el carácter estratégico de la función comunicacional que desarrollan, desde el punto de vista de la preservación de la gobernabilidad del sistema, los medios son herramientas claves para el control, o manipulación, de los procesos económicos, políticos y sociales. Los medios de comunicación, al contrario de lo que pregonan sus mitificadores, no practican la objetividad informativa ni la independencia editorial por dos razones prácticas principales. Son empresas que no funcionan con objetivos sociales sino con objetivos comerciales sujetos a ley de la búsqueda de rentabilidad capitalista. Su dependencia estructural al sistema de poder económico que controla todos los resortes de la producción, las finanzas y el comercio internacional, por encima de los países y a escala planetaria. El accionar de los grandes conglomerados mediáticos, tanto a nivel local como internacional, no está orientado, como se quiere hacer creer, a servir al interés de la sociedad sino a servir al interés de los grupos económicos y políticos dominantes que constituyen su mayor fuente de financiación y rentabilidad comercial. El poder, tanto en los países centrales como periféricos del sistema capitalista globalizado, solo invierte dinero en los medios a cambio de una contraprestación de servicios. En el negocio de la información, como en cualquier emprendimiento comercial, los medios solo trabajan para quien paga, o puede pagar, por sus servicios informativos. Así como las grandes corporaciones económicas fijan las reglas del mercado y forman los precios,
Las grandes corporaciones mediáticas fijan las reglas y determinan a diario, a través de la cartelización monopólica, lo que es noticia y lo que no es noticia en el mercado de la información a nivel local e internacional. La valorización de las noticias difundidas a escala masiva no está determinada por la búsqueda del conocimiento o de la compresión de los procesos económicos, políticos y sociales, sino por la búsqueda de ganancias o por la defensa de intereses puntuales del sistema corporativo, del cual extraen el fuerte de su rentabilidad comercial. Además de las ventas al público y de las suscripciones, el grueso de la rentabilidad comercial del gigantesco y multimillonario negocio de los monopolios periodísticos, se nutre principalmente de dos fuentes de financiación. Los grandes grupos económicos concentradores de la economía y del comercio exterior, el gobierno y los grupos políticos del Estado capitalista, tanto centrales como periféricos. La gran tajada de rentabilidad de los conglomerados mediáticos es aportada por los grandes consorcios bancarios, industriales o de servicios, que conforman la porción mayoritaria de la torta publicitaria pautada comercialmente en los monopolios de la información. La relación comercial que las empresas mediáticas mantienen con gobiernos y organizaciones políticas, tanto en los países centrales como periféricos del sistema, se establece en dos niveles funcionales. La publicidad institucional, oficial, que los gobiernos pautan en los medios de la corporación mediática a los fines de publicitar su gestión y generar consenso electoral entre los diferentes grupos sociales. Las pautas publicitarias o las diferentes vías de negociaciones en negro que los operadores comerciales de los consorcios mediáticos, hegemonizadores y formadores de las noticias diarias, establecen con los políticos y partidos con el objetivo de instrumentar operaciones de prensa en contra de sus competidores, o en contra del propio gobierno, durante las campañas electorales. Esta relación de supervivencia mutua con el establishment de poder, agregada a su función manipuladora y orientadora de conducta social masiva, convierte a los grandes conglomerados mediáticos en una herramienta estratégica clave para el control y orientación de los procesos económicos, políticos y sociales que los tienen como protagonistas claves. B. El nuevo ejército represivo. Su altísimo potencial orientador y generador, a través de la manipulación informativa, de conducta social a escala masiva, convirtió a la corporación mediática en un instrumento irreemplazable para el dominio del sistema capitalista tanto en los países centrales como periféricos. La condición esencial para el funcionamiento del Estado capitalista, tanto en América Latina como en el resto del mundo, se resume en tres factores: estabilidad económica, gobernabilidad política y paz social. La estabilidad económica garantiza el funcionamiento ordenado de la explotación y los negocios capitalistas, y la paz es el sostén de la gobernabilidad del sistema a escala global. Cuando, a causa de algún conflicto de orden social, político o económico, se altera alguno de estos tres parámetros, el sistema activa inmediatamente mecanismos de supervivencia para recuperar el control político y social. Esas tres condiciones son básicas para que el sistema, la estructura funcional, de los negocios y la rentabilidad capitalista funcionen sin interferencia y no se alteren las líneas matrices de la propiedad privada y concentración de riqueza en pocas manos. Cuando por alguna razón se altera alguno de estos tres factores, el sistema entra en crisis, y debe generar inmediatamente alternativas para preservar su supervivencia. Por ejemplo, en Latinoamérica, durante la Guerra Fría por áreas de influencia con la URSS, cuando la subversión comunista, la guerrilla revolucionaria, amenazaba con la ruptura de la estabilidad económica, la paz social y la gobernabilidad, las corporaciones transnacionales y el Departamento de Estado activaban un golpe militar con represión para restablecer el orden. Luego de la sustitución del dominio duro, militar, por el dominio blando, democrático, tras la caída de la URSS, el fin de la Guerra Fría y la desaparición de la lucha armada revolucionaria, los métodos del control político y social para preservar la gobernabilidad del sistema ya no son militares sino psicológicos. El desarrollo tecnológico e informático de la era de las comunicaciones, la globalización del mensaje y las capacidades para influir en la opinión pública, convirtieron a las operaciones de acción psicológica mediática en un arma estratégica de importancia clave para el control político y social. La etapa de la colonización de las sociedades con el consumo de productos, comenzada en la década del 60, posibilitó la era de la colonización mental con el consumo de información perfeccionada con el advenimiento masivo de Internet y de las comunicaciones globalizadas en la década del 90. Manipular,
controlar, y convertir al individuo, masa en potencia social direccionado con fines de control y dominio político, social es el objetivo estratégico clave de la guerra psicológica desarrollada en los medios masivos de comunicación. La represión ya no se ejercita en forma de acción militar, suprimir o neutralizar al enemigo en forma física, sino por vía de la acción psicológica, captación de la voluntad y manipulación de conducta colectiva. A diferencia de los ejércitos militares, el ejército mediático no hiere ni mata para reprimir, sino que aísla y demoniza socialmente a los grupos que utilizan metodologías de lucha social que perjudican la estabilidad, o sea, la rentabilidad, del sistema capitalista. Los objetivos del control social ya no se sitúan en un plano visible y con presencia de brutalidad militar, sino en un plano invisible y sin presencia de aparatos armados. La represión militar, orientada a preservar la gobernabilidad del sistema, fue sustituida por la represión psicológica mediática, que orienta conducta social masiva en la defensa de la gobernabilidad del sistema. El dominio por medio de la represión militar, utilizado por las antiguas dictaduras digitadas por Washington, fue sustituido por las campañas masivas de acción psicológica mediática orientadas a que la sociedad legitime ese dominio en las urnas. Miro la televisión y luego existo, el axioma elemental del humano convertido en un microchip programado por las transnacionales capitalistas de la información. Cuando el sistema capitalista transnacional, por medio del mensaje televisivo consumista, niveló un modelo único de pensamiento a escala global, sentó las bases psicosociales para el control político, ideológico por medio de la información periodística manipulada por operaciones psicológicas. El individuo, masa, o alienado programado, AP, fabricado por la televisión, se desarrolla en la primera fase de las operaciones psicológicas, mediáticas, publicitarias imperiales orientadas a imponer la sociedad de consumo capitalista en las áreas dependientes del tercer mundo, a fines de la década del 50. Y experimenta su máximo nivel de desarrollo con el advenimiento de la era de las comunicaciones informáticas globalizadas a fines de los 90. El alienado programado, AP, es el prototipo de hombre universal modelado por las políticas niveladoras consumistas impuestas por las transnacionales capitalistas a escala planetaria. El AP de la era informática rompe definitivamente con la matriz cultural del viejo Estado nacional y se proyecta como un microchip nivelado del nuevo Estado transnacional de las corporaciones capitalistas que han dividido el mundo en gerencias de enclave. El AP no está programado para pensar, desarrollo reflexivo, sino para consumir productos capitalistas por medio de consignas, eslóganes, y de imágenes sin ninguna relación entre sí. Sus emociones y pensamientos, programados por el mensaje televisivo, duran y se terminan con las imágenes en la pantalla. El AP es el hijo de la patria televisiva nivelada mundialmente como primer agente socializador en reemplazo de la familia, la escuela y las tradiciones culturales de su lugar de nacimiento. Mediante la manipulación y direccionamiento de conducta por medios psicológicos el individuo, masa se convierte en soldado cooperante de los planes de dominio y control social establecidos por el capitalismo transnacional y la potencia imperialista regente. Es a la vez, víctima y victimario, de las operaciones psicológicas, ya que se convierte en una célula transmisora tanto de planes de consumismo capitalista como de planes de control y represión social manipulados sin el uso de las armas. C. La nueva lógica represiva. Quien observe atentamente el mapa político y social tanto de los países centrales como de los periféricos, podrá comprobar que el uso de la represión policial y militar de los, hoy reducidos y escasos, conflictos sociales y sindicales es mínima y solo se la utiliza en casos extremos. Y eso tiene una explicación: los gobiernos del mundo, técnica y funcionalmente, gerencias de enclave de los bancos y corporaciones transnacionales, no se mueven dentro de un esquema militar, el viejo sistema de dominación, sino dentro de un esquema político, democrático, el nuevo sistema de dominación. Por lo tanto, si caen en la tentación de reprimir policialmente, la corporación mediática les arroja a la sociedad en contra calificándolos de represivos y violentos. Los gobiernos que cometen el error de reprimir militarmente son inmediatamente rechazados por la sociedad masivamente nivelada en la condena a toda forma de violencia, más allá de sus contenidos. De la misma manera que en la década del 70, los medios de comunicación utilizaban la figura del subversivo, como expresión de demonización social justificatoria de la represión militar, hoy utilizan la figura del violento social para aislar,
deslegitimar y condenar socialmente las luchas sindicales y sociales que atentan contra la estabilidad económica, la gobernabilidad y la paz social del sistema. De esta manera, y a la luz del crecimiento desmesurado a nivel global de los activos empresariales y de las fortunas personales, con su contracara de pobreza y exclusión social masiva, se verifica aquel axioma que expresa que la paz es el negocio del dominador, y prueba la efectividad de las técnicas mediáticas para controlar las protestas sociales y sindicales con la lógica represiva de la antiviolencia predominando sobre las razones de los reclamos. No importa que el que corte ruta sea un hambriento o un desocupado. En el mundo hay 1.000 millones de hambrientos y más de 2.000 personas que viven por debajo de las necesidades básicas. La opinión pública está masivamente adoctrinada, por los medios de comunicación y sus conductores, para rechazar, sin ningún análisis de las causas, las huelgas y los cortes de ruta que generan violencia social. La nueva estrategia represiva tiene su matriz funcional en la nivelación masiva de una conciencia y opinión antiviolencia que se superpone a cualquier lógica de legitimidad o de justicia social expresada por los grupos que cortan calles, rutas o hacen huelgas para reclamar por sus derechos o por una mayor distribución de la riqueza. Así como durante las dictaduras militares se demonizaba al subversivo para descalificar su proyecto de cambio del sistema capitalista por otro más justo, a los que ahora hacen huelga y cortan rutas se los demoniza como violentos para deslegitimar las luchas sociales por un mejor reparto de la riqueza. En términos concretos, y disfrazados de servidores públicos de la comunicación social, los consorcios mediáticos que realizan el control político y social, en sustitución de los militares, son auxiliares complementarios de la justicia, del sistema, en la tarea represiva, y el sujeto a reprimir ya no es el subversivo comunista sino el violento social. Se trata de una represión sin fusiles, donde la acción militar es sustituida por la manipulación mediática en alta escala orientada al direccionamiento pasivo de la conducta social hacia los objetivos de preservación del sistema capitalista. En este escenario, las fuerzas policiales y militares tienen como función principal, disuadir antes que reprimir, para preservar a su vez, los acontecimientos que pudieran desbordar y alterar la paz social del sistema. Es así que el gobierno que decide utilizar la fuerza policial o militar, también pierde inmediatamente legitimidad política y apoyo social, tarea de la que se encargan los propios medios de comunicación, cuya misión es preservar el sistema democrático, de dominación capitalista, en los parámetros establecidos de la estabilidad económica, la gobernabilidad política y la paz social, el control en la crisis. Hoy, la ecuación que resume la supervivencia del sistema capitalista, estabilidad económica, gobernabilidad política y paz social, se encuentra claramente amenazada por una crisis global resumida en 3 escenarios: crisis financiera recesiva mundial, quiebre de empresas, despidos laborales cada vez más masivos. El resultante de ese proceso, por lógica interacción, amenaza con romper la estabilidad económica, la gobernabilidad política y la paz social mediante procesos de protestas y conflictos encadenados que comienzan a extenderse desde los países centrales a las áreas emergentes y subdesarrolladas del mundo capitalista globalizado. El quiebre de la paz social, que podría llegar a desarrollarse a escala planetaria, con el consecuente quiebre de la estabilidad económica y la gobernabilidad política, coloca al sistema capitalista ante la alternativa de reprimir los conflictos y las protestas sociales que comienzan a extenderse desde Europa a todo el planeta. Pero el sistema se enfrenta a una disyuntiva: el actual esquema de dominación y explotación capitalista mundial, ya no se rige por la doctrina militar setentista de la seguridad nacional sino por la doctrina del sistema democrático, y por lo tanto los actores de la represión como los alteradores del orden cambiaron de identidad. Hoy el conjunto de la sociedad, a causa de la crisis recesiva global y sus emergentes sociales, ya no está amenazada por el peligro de la violencia subversiva sino por el peligro de la violencia social expresado en las huelgas y protestas masivas que ya se verifican en las metrópolis de Europa, principalmente en los países más pobres del este. Consecuentemente, los que hoy amenazan con quebrar el orden y la paz social, con huelgas y reclamos sociales, ya no son los subversivos, contra quienes se dirigían los golpes y la represión militar, ni tampoco los terroristas de la era Bush, que sirvieron para legitimar las nuevas invasiones militares, sino los violentos que cortan rutas, calles, y pueden llegar a alterar el proceso de la gobernabilidad a escala global. La amenaza de desocupación masiva es el núcleo esencial,
el detonante central de los conflictos sociales y sindicales que comienzan a extenderse por vía de los bancos y empresas transnacionales que hoy ya están despidiendo masa laboral tanto en Estados Unidos, Europa como en los países emergentes y subdesarrollados de Asia, África y América Latina. Este proceso a su vez, y a medida que avancen los conflictos sociales y sindicales producidos por la crisis, va a impulsar una profunda reestructuración en la estrategia y en los métodos del control político y social sin represión que los medios de comunicación venían implementando de la mano de la democracia imperial. Los ejércitos y los aparatos de seguridad, que fueron relegados a un segundo plano por la estrategia de dominio con el poder blando, van a adquirir un nuevo rol represivo para contener a las protestas violentas causadas por los despidos, las bajas de salarios y la imposibilidad de acceder al consumo elemental para la supervivencia por parte de las mayorías que van a ser desplazadas del mercado laboral y del consumo. Pero ¿cuál va a ser el papel de los medios represores durante la crisis social que se avecina? En primer lugar, los medios internacionales y locales ya se orientan a presentar la crisis encuadrada en la figura del peligro de caos económico y social que amenaza a la sociedad mundial en su conjunto. Así como en las anteriores etapas de dominio asustaron con el subversivo comunista y el terrorista como potenciales causales de ruptura de la estabilidad económica, de la gobernabilidad y la paz social, en el presente se orientan a presentar a los conflictos sindicales y sociales, emergentes de la crisis, como causales de un proceso de subversión social que puede llevar al caos y a la ingobernabilidad del planeta. En segundo lugar, la experiencia manipuladora, represiva de la corporación mediática va a utilizar la figura del subversivo social, como detonador del rechazo colectivo, para neutralizar, aislar o desactivar los conflictos y movilizaciones sociales que empiezan a proyectarse como emergente de la crisis financiera recesiva a escala global. De la misma manera, los ensayos que ya se están haciendo con el temor a la subversión social sirve para configurar una nueva psicología masiva funcional a la represión policial que los consorcios mediáticos van a instalar cuando estallen los conflictos sociales y sindicales previstos para cuando el escenario de la crisis recesiva mundial impacte como crisis social a nivel mundial. Con la teoría y prédica de los extremos violentos encuadrados en la figura de subversión social, y dentro de un esquema de democracia blindada, la corporación mediática prepara el advenimiento y la legitimación de un proceso de represión policial de los levantamientos sociales y sindicales derivados de los despidos y rebajas salariales. De nuevo van a utilizar la lógica del subversivo, esta vez encarnada en las víctimas sociales de los despidos y de la crisis alimentaria, para dividir las protestas y generar nuevas alternativas de dominio en paz y democracia combinando la represión militar con gobiernos constitucionales. Regresar a militarismo global, el complejo militar, industrial. Regresar a el control global de los medios de comunicación.